la traumatología forense. Vamos a hablar sobre los tipos de lesiones. En este caso, prácticamente el médico legista en la traumatología forense tiene que determinar prácticamente si la herida que causa la muerte es un homicidio, es un suicidio o prácticamente es un accidente. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a estudiar específicamente? Es el estudio de los medios legales, acciones u omisiones que impliquen la violencia de sus resultados perdón, lo voy a cambiar, ya me está asfixiando esto. Entonces, como les iba diciendo, vamos a determinar si el daño ocasionado por el trauma ocasionado por la tercera persona llega a ser un homicidio, un accidente o bien un suicidio. En nuestra legislación boliviana, en el Código Penal, están tipificados distintos tipos de homicidios, ¿ya? En los cuales vamos a detallar uno a uno. ¿Qué es el homicidio? El homicidio es el acto en virtud del cual una persona muere, o sea, da muerte a otra, ¿ya? En condiciones, en las mismas condiciones que estas lo van a legitimar según los artículos del 251 hasta el 261. Homicidio, ¿cuál es la diferencia entre un homicidio y un suicidio? ¿Alguien me puede decir? Cuando uno acaba con su propia vida. ¿Es lo mismo? ¿Homicidio y suicidio? No. Suicidio es cuando él... Ya, ahora, eso sí, eso es cierto. Ahora, homicidio y asesinato, ¿es lo mismo? Homicidio. No, ¿cuánto? Creo que varía causar. Creo que lo que varía es el agente causal. El asesinato es más pasional, en cambio el homicidio puede ser premeditado. No. La diferencia sí, hay una tercera persona que causa muerte a otra, tanto en el homicidio como en el asesinato. Pero en el asesinato el motivo puede ser, como dice, ¿no?, pasional, o puede ser, digamos, en venganza. Pero en el asesinato hay motivos para que él pueda sacar ventaja, como por ejemplo puede ser una herencia, puede que el mismo asesino sea su pareja. ¿Ya? Esto tiene que ser premeditado y con alevosía. ¿Ya? Esa es la diferencia, que en el asesinato hay premeditación, en cambio en el homicidio no hay premeditación, no hay ese ensañamiento de querer matar a la tercera persona. Bueno, en cuanto al parricidio, ¿qué entienden ustedes por parricidio? La madre hacia su hijo. Exacto. Es dar muerte a sus ascendientes directos, en línea directa, ¿no? Ya sea ascendientes o descendientes. Puede ser la persona que pueda matar a sus papás o a sus abuelos. ¿Ya? Por emoción violenta. Esto puede ser, por ejemplo, causado en una riña, en una pelea, pero tampoco es justificado. No podemos decir, por ejemplo, los hinchas del Wilstermann pelean en la cancha, hay un muerto, y no podemos decir que todos son libres de culpa. Prácticamente también hay sanción de 3 años de reclusión. En este caso, el delito es compartido. ¿Ya? Los que más están cerca del muerto, ellos toditos pueden ser detenidos. Homicidio, bueno, el homicidio suicidio ya hemos hablado. El homicidio piadoso, ¿qué es? Piadoso. No, el homicidio piadoso es aquel en el cual el personal de salud habitualmente incluye en esto. Personas con cáncer, por ejemplo, ¿no? Personas con enfermedades terminales que prácticamente uno ya sabe que no van a salir de eso. Entonces, a solicitud del paciente, piden que se los inyecte algo para que puedan terminar con su vida. Exacto, por eso, exacto, llega a ser casi lo mismo, ¿no? Es la eutanasia, pero este es con fines piadosos. Y muchas veces el médico dice, bueno, le ha ayudado a morir, pero no tengo sanción, dice, ¿no? Es ilegal y también hay sanción. Ya igual hay 3 años de privación de libertad. Entonces, la eutanasia llega a ser este tipo de homicidio. Homicidio culposo.
es en el que habitualmente nosotros, como médicos y personal de salud, incurrimos, ¿no es cierto? Pero, Doc, en el piadoso es el médico entra 3 años a la prisión, y no, pero no pierde su licencia. Pierde 5 años, durante 5 años tiene No puede. término, sí. Ah, pero Después de los 5 años puedes recuperar. ya. Pero primero por eso está en una etapa investigativa. Si en caso sale evidentemente que ha sido piadoso, todo eso, cumple su sentencia, 5 años de detención, de inhabilitación laboral y después nuevamente recupera su... Sí. Ahora vamos a hablar de lo que es el homicidio culposo. ¿Qué pasa en el homicidio culposo? Por ejemplo, el médico habitualmente, ya sea por una mala prescripción de medicamentos o por el medicamento que provoque una reacción anafiláctica al paciente, llega a fallecer, puede ser imputado por el delito de homicidio culposo, ¿ya? Esto puede ser más que todo por la inobservancia. Muchas veces en los hospitales los médicos no realizan una historia clínica detallada, ¿no es cierto? Prácticamente obvian muchas cosas. Algo muy importante en una historia clínica es lo que es la alergia. Nadie casi pregunta. Y ahorita estamos, por ejemplo, en una pandemia donde muchas personas se han automedicado y son resistentes y sensibles a algunos medicamentos. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, el médico aplica un anestésico que provoca una anafilaxis? Aquí, por ejemplo, ha hecho una buena prescripción, se han seguido los protocolos, pero lastimosamente la inobservancia ha hecho de que provoque una reacción anafiláctica y llega a fallecer el paciente. En este caso llegaría a ser un homicidio culposo, porque ha tenido la culpa el médico, pero él no era su intención, ¿no es cierto? En el homicidio por lesiones graves y gravísimas, esto es más que todo en lo que es los días de impedimento. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando más adelante. ¿Quién está afirmando? Se ve. Pero lo que he dicho no era. Simón. Por eso. Ya está. Yo sé que tengo razón. Sos flojo, padre. Flojito. Ya, vamos a ingresar ahora a lo que son los tipos de lesiones, ¿ya? Hay tipos de lesiones prácticamente, lo que van a ser las contusas, las cortantes, las punzantes, con arma blanca, con arma de fuego. Vamos a ir desarrollando una por una. Las lesiones, según su origen, pueden ser accidentes, como les iba diciendo, esto pues es responsabilidad culposa, no dolosa, ¿ya? Las lesiones causadas por terceras personas pueden ser culposas o dolosas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuándo son dolosas? Cuando ya hay intención de querer dañar a la tercera persona. ¿Y cuándo son culposas? Cuando no hay esa intención. Y también puede haber las autolesiones, ¿no es cierto? Muchas veces hay casos, por ejemplo, por la ley 348, que actualmente está en vigencia, muchas mujeres se autolesionan. ¿Para qué? Para iniciar un proceso legal a los esposos. Y lo mismo puede suceder en el área de la salud. ¿Ya? Los mismos pacientes a veces se autolesionan para poder culpar. ¿Por qué? Por querer sacar beneficios económicos para su familia. En sí, la lesión se define como una lesión producida por violencia ejercida por agentes físicos externos sobre el cuerpo humano, perturbando la salud en forma variable. Esto es más amplio que esta definición. El estado de lesión prácticamente rompe lo que es el estado de bienestar psicológico y social. Lo que dice, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de Salud. La salud es el bienestar físico, mental, psicológico y social, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, al ejercer un agente, al decir agentes físicos externos, nos referimos a lo que son armas contundentes, armas cortantes, punzantes, y hasta armas de fuego, ¿no? Que prácticamente va a tener secuelas de aquí a futuro. No lo va a matar por siempre, pero va a tener sus secuelas. En las autolesiones, si el médico está con la enfermera y hacen ser dos personas contra una, legalmente, ¿cómo? O sea, si es que el médico
aviso. Dependiendo del tipo de imputación que les realicen, los tipos de denuncia. Por ejemplo, como les daba la anterior clase, les decía, si hay una niña que viene a consulta, menor de 18 años, incluso menor de 16 años, viene a consulta y el médico nada más está con la niña y el médico le dice para realizar el examen clínico, sáquese su chompo o su polera. La niña no sabe a qué se está metiendo y ya tiene temor, ¿no es cierto? Entonces, al mostrar sus partes íntimas, ella puede malinterpretar y decir afuera de que el médico la ha violado, o le ha visto, le ha tocado, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre que tiene que estar acompañado de una enfermera. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, la enfermera es cómplice de un acto morboso del médico? Entonces, ahí los dos van a ser imputados, no uno solo, los dos ya son imputados. Por eso, como les iba diciendo, la responsabilidad actualmente en Bolivia es hasta del interno. No es que, por eso es que los tenemos inmediatos superiores y tenemos un manual del internado rotatorio. Los internos, los médicos internos que van a ser ustedes, no pueden ir a prescribir solos, tienen que estar bajo la supervisión de un inmediato superior. No pueden, digamos, hacer consulta externa. Lo que habitualmente se hace aquí en Bolivia es, llegan los internos, listo, vaya a atender tal paciente, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos incurriendo en ilegalidades. Y el que va a ser procesado va a ser el médico, el interno, la auxiliar, ¿no? Incluso si hay estudiantes, hasta los estudiantes. Y se han visto casos que actualmente han sido procesados así en la ciudad de La Paz. Pero ¿cómo podemos evitar eso si así funciona? Hay que respetar el protocolo. Tenemos un manual. El reglamento del internado rotatorio. Pero si el doctor, se refiere a que si el doctor le manda. Por eso, si el doctor nos manda, ¿o vamos o castigamos? Siempre pregunto. Siempre pregunto. Por eso, como les digo, los médicos prácticamente llegan, ellos sienten de que inmediatamente son designados a sus lugares de trabajo los internos, automáticamente ya han llegado a sus reemplazos. Eso es lo que ellos piensan. Pero no es así. Este último, incluso mediante coordinación de red, se ha capacitado para que los médicos puedan supervisar el trabajo. Aquí es el momento donde los internos pueden equivocar, pero el médico ya. Ya. No caldría la culpa solo del médico. No caldría la culpa solo del médico, el interno nada que ver. Por eso, como te digo, hay corresponsabilidad. Hay. Debería, ¿no? Porque prácticamente él es el que designa, pero hay corresponsabilidad. Doctor, disculpe, digamos con fines educativos, digamos, el médico está presente y el que está atendiendo es el interno nada más para ver la consulta externa, ¿eso sería posible sin ningún tipo de cargo? No. O sea, por eso, en el reglamento interno de internado rotatorio dice que el interno tiene que estar bajo la supervisión de un inmediato superior. Tú puedes hacer la consulta con el médico, puedes llenar la receta, lo que él te está dictando. Ya, entonces ahí es su responsabilidad de él. Pero no, por ejemplo, lo que sucede en el área rural. Llegan los médicos internos y automáticamente el médico de planta se va de vacación y lo dejan solito. Llega un parto y a veces ni siquiera han rotado ginecología, porque su primera rotación es área rural y tienen que atender partos. ¿No es cierto? Entonces, es siempre cuando les quieran dejar a cargo de un establecimiento decir yo no me quedo, o si no, informar ustedes a su coordinador de internados rotatorios y les van a cambiar. ¿Cómo pasa eso? ¿Sí? La teoría está un poquito. Doctora Mormani, me han dejado ¿Cuándo es? Hola, doctora. Si te contesta. Ah, sí, me contesta. Cuando es área rural, pasa. Incluso los coordinadores van. Nosotros, por ejemplo, yo una temporada estaba en coordinación del internado del CEDES y hemos tenido que ir hasta Pasorapa. Hemos ido hasta Omereque. Los internos habían sido maltratados, no les habían sabido dar alimentación, no les daban ni vivienda. Inmediatamente se han retornado y les hemos Los ubicado. encargos de la niña agua. Lo que pone cualquier hospital a hacer verificación así, Ya. Bueno, continuemos. Aquí las lesiones se clasifican de la siguiente manera. Uno puede ser por lesiones por armas contusas. Entre estos pueden ser por armas romas, armas que no tengan punta, que no tengan filo, ¿ya? Y entre estas van a ver las lesiones contusas
que no causan solución de continuidad en la piel. Y hay aquellas otras que sí van a causar solución de continuidad en la piel. Una de las lesiones, no se ve muy bien, ¿no? ¿Cómo lo podemos aplicar? Será más grande. Sarama centrales. Es igual saber. Más abajo ahora. Ahora más abajo. ¿Tenés, no? Pablo. Las lesiones por agente contuso, prácticamente su mecanismo de acción va a ser uno, por lo que es la reducción, por la presión, por la atracción, la fricción también. ¿Ya? Este caso más que todo se va a dar en los accidentes de tránsito. ¿Cuáles son aquellas lesiones contusas que no causan lo que es la solución de continuidad? Son, por ejemplo, el eritema, áreas rojas donde prácticamente por intercambio de energía entre el arma contusa y el cuerpo, se vuelve el cuerpo eritematoso, provocando un proceso inflamatorio a nivel local, a nivel del sitio de la lesión. También tenemos lo que va a ser la tumefacción. En la tumefacción, por ejemplo, ahí se puede evidenciar, hay un cúmulo de sangre. Llega a lo que es la lesión hasta prácticamente el tejido celular subcutáneo y causa daños de vasos, de venas y arterias de calibre regular y provocan un cúmulo de sangre que estos prácticamente van a ir a formar lo que va a ser los coágulos, dependiendo del área del cuerpo. También tenemos la equimosis, ¿no? La equimosis es el área, bueno, igual, es secundario a un trauma ocasionado por arma contusa en la piel, donde también prácticamente va a haber un proceso inflamatorio. Esto más que todo está afectado a lo que va a ser la epidermis, la dermis, y casi llega a lo que es al tejido celular subcutáneo. El hematoma, lo propio, es un cúmulo de líquidos, dependiendo de la zona, puede ser cúmulo de líquido seroso o también puede ser de sangre. Después tenemos lo que va a ser desames. Bueno, los desames prácticamente llegan a ser lo mismo. Contusiones con solución de continuidad. En este caso, prácticamente están las mordeduras, ¿ya? En la cual ya hay un desgarro prácticamente de la dermis y en algunas ocasiones va a haber un desgarro de la epidermis, la superficial. Hay lesiones por aplastamiento y aflicción. En este caso, por aplastamiento va a haber, según la cinemática del trauma, una deformación. No por el hecho de que, digamos, no cause un signo local el intercambio de energía, quiere decir que la herida o la lesión es leve. Puede haber daños internos, puede haber incluso hasta fracturas. Gracias. Entonces, aquí también podemos hablar por arrancamiento. ¿En qué casos pasa esto? Cuando, por ejemplo, hay una tracción de un órgano, ya sea, por ejemplo, los órganos gatillos, ¿cuáles son para que se pueda ver un desprendimiento? Dependiendo del intercambio de la cinemática del trauma. Puede ser, el trauma si es perpendicular al cuerpo, prácticamente va a ocasionar un tipo de lesión contusa sin solución de continuidad, pero cuando la lesión o cuando el trauma es en sentido tangencial, prácticamente puede provocar esto, lo que va a ser el arrancamiento. ¿Ya? Por favor, ahí mismo pasa. Les voy a pasar. Ah, ya. Les voy a pasar. Ese es la explicación. Ya. ¿Qué pasa en cuanto a la equimosis, hematoma y escoriación? ¿Cuál es la diferencia entre estos? La equimosis es una hemorragia superficial, mancha con color y forma que varía en el tiempo. Les voy a ir explicando más adelante eso. El hematoma es una hemorragia interna, acumulación de sangre por ruptura de vasos sanguíneos. La escoriación es un desprendimiento de la piel, a diferencia de estos otros dos. Entonces aquí hay solución de continuidad, causados con las uñas o qué.
objetos prácticamente que causen lo que es la fricción. Ahí mismo se pasa lo. Ahí al lado. Bueno, aquí vamos a hablar sobre lo que son las lesiones por arma de fuego, o bueno, por arma blanca, ¿no? Donde estas, para que puedan ser ocasionadas, tienen que ser utilizados instrumentos ya sea con punta, con filo, ¿ya? Y va a provocar un tipo de lesión excoriativa, puede provocar heridas cortantes, heridas punzantes o heridas punzocortantes. Después venimos con lo que son las heridas por armas de fuego. ¿Ya? Estas pueden ser por proyectil único, por varios proyectiles, en el caso por ejemplo de las escopetas, ¿no? Y por explosivos. Estos van a provocar un tipo de lesión perforante y penetrante. Equimosis. Este es un diagnóstico diferencial del equimosis: el hematoma, la putrefacción y la lividez. En el hematoma hay un cúmulo de sangre, ¿ya? que va formando su propia cavitación. En la equimosis, evidentemente, hay daños vasculares que van a provocar este tipo de coloración violácea que va de negro hasta amarillento. Los signos de putrefacción son aquellos post-mortem ya. Y la lividez, este es un cúmulo de sangre igual post-mortem, prácticamente en las zonas donde son puntos de apoyo. La equimosis. Aquí tenemos en la región posterior del tórax también una equimosis. Aquí prácticamente tenemos el signo de mapache. Este signo es más característico en qué tipo de lesiones. Base de cráneo, fractura de base de cráneo. Bueno, vamos a hablar sobre las contusiones, ya les dijimos, ¿no? Son las que tienen solución de continuidad y sin solución de continuidad de la piel. Su mecanismo de acción es la percusión, la presión, la fricción y la tracción. Esto va a ser prácticamente secundario al intercambio de energía entre lo que es el arma o el instrumento contundente contra el cuerpo. Es una lesión causada por un objeto romo y obtuso que no tiene capacidad de cortar. Entonces, entre estos dijimos hematomas, equimosis, ¿no es cierto? Las contusiones se clasifican de la siguiente manera: pueden ser simples o complejas, pueden ser activas y pasivas. Simples, como por ejemplo la excoriación, que es por fricción, ¿no es cierto?, donde va a haber un despellejamiento o una descamación de lo que va a ser la epidermis. Compleja puede ser las quemaduras, por ejemplo, de primer, segundo y tercer grado, que estos sean por agentes de calor o fríos. Las contusiones pueden ser activas. ¿Cuándo puede ser activa? Cuando el puño va directo a nuestro organismo o la materia, roma o el arma contuso va directamente contra nuestro organismo. ¿Y cuándo se dice que es pasivo? Cuando nuestro organismo va contra el arma contundente. En este caso, por ejemplo, se ve que todos los órganos internos están yendo por el cambio de cinemática del trauma, por el cambio de velocidad hacia el volante. Entonces aquí puede provocar daños internos. ¿Cuál es el gatillo prácticamente? ¿Cuál es el órgano que en primer lugar se lesiona en un accidente de tránsito? Hígado. Después viene el vaso. Una de las heridas por contusión sin solución de continuidad es lo que es el apergaminamiento. Esto más que todo sucede después de muerte. ¿Ya? Entre sus características, su color vital es amarillento, así como voy a dar. Se da más que todo después de muerto. Su color llega a ser hasta marrón y tiene una textura como acartonado, como cuero. Más común es en las rodillas y en las piernas de los niños. Lesión superficial con aspecto de pergamino, dice, que compromete el estrato córneo de la epidermis.
Aquí están lo que son las lesiones prácticamente con solución de continuidad, que también son confusas, secundarias a las fricciones, o también puede ser por aplastamientos, ¿no? ¿Qué son las escoriaciones? Es una lesión superficial causada por fricción, compromete los estratos de la epidermis hasta la dermis. ¿Cuál es su característica? Tonalidad rojiza oscura, presenta costras hemáticas y ceramáticas, esto dependiendo a lo que va a ser la condensación del exudado, que puede ser cúmulo de pus, por ejemplo. Esto también se puede presentar, esto más que todo se presenta antes de la muerte, no así. ¿Por qué? Porque para que haya este tipo de lesiones y para que haya separación a nivel de los sitios de lesión, tiene que haber vascularización y circulación sanguínea. Entonces, después de muerte prácticamente esto ya no se presenta. Bueno, aquí dice, se presenta en salientes óseas, ¿no? Prácticamente esto se da en los puntos gatillo, en el codo, en la mano, en las rodillas, y a veces en la frente. Esta es la equimosis. ¿Qué es la equimosis? Es la extravasación de sangre de los tejidos por rotura de capilares del tejido celular subcutáneo. Esto se puede distinguir según su evolución por el tiempo que va pasando. Es característico, es rojizo, la equimosis, en el primer día. Del segundo al tercer día, esto va oscureciendo, va provocándose algo, respecto al negruzco. Los días 4, 5 y 6 se torna en un color azul. Del día 7 al día 12, este se forma color verde. Y del día 13 al 21 se forma un color amarillento. Esto es prácticamente lo que nosotros tenemos que determinar. Muchas veces cuando no hay médico forense en la zona, prácticamente el médico general tiene que determinar la causa y hasta incluso el tiempo de muerte. Y con esto nosotros podemos determinar, ¿no es cierto? ¿Cuál es su característica de la equimosis? Está originada por lesión mecánica del paquete hemático. O sea, aquí quiere decir que hay ruptura de lo que son vasos sanguíneos. Lesiones vitales por excelencia. Su gravedad depende del lugar y la violencia de la lesión. Como les digo, prácticamente hay lugares de la piel que son más flexibles que otras. Por ejemplo, un abdomen, una contusión puede mostrar una equimosis superficial, pero dependiendo del arma contusa. Si es con un bate de béisbol, entonces podemos dañar hasta lo que es el hígado y provocar una hemorragia interna, ¿no es cierto? Bueno, su extensión depende de la anatomía y características del tejido. Su diagnóstico diferencial de la equimosis va a ser manchas de estado post-mortem. Por ejemplo, hemos hablado de lo que es la putrefacción, ¿no es cierto? Manchas de putrefacción o la lividez. También puede ser equimosis sin contusión. ¿Cuál es esta equimosis sin contusión? La sugilación, ¿no es cierto? Entonces, la sugilación. Sugilación, lo que llamamos comúnmente lo que son los chupones, por succión. Es más fácil, eso todos saben. Eso todos saben. Bueno, aquí están lo que son los derrames, ¿no? Se puede denominar derrames si una lesión resulta suficientemente extensa. Este es los derrames de Moll. Esta habitualmente se presenta cuando hay accidentes de tránsito. Son derrames serosos producidos por contusiones por mecanismos de fricción. Herida contusa. Aquí ya vamos a hablar sobre lo que va a ser donde existe solución de continuidad, donde ya hay un daño a nivel de la piel. Es una lesión mixta provocada por un objeto sin capacidad de cortar que provoca solución de continuidad de la piel. ¿Cuál es su característica de esto? Tiene bordes irregulares, ¿no? Deshilachados. Esto es lo que dijimos, es el tipo de escoriación prácticamente, pero más profundo, donde igual existe un compromiso de la epidermis y la dermis. Zonas con mayor frecuencia donde se puede ocasionar esto es en la cabeza, en la barbilla, en las espinillas, en el hombro.
Difícil ver en las nalgas y en abdomen. Más que todo esto se va a ver en los puntos de aquí, los puntos de apoyo. Contusión compleja. Esto puede estar dado por la mordedura, ya sea por mordedura humana o por mordedura de animal, que prácticamente llega a ser más peligroso. ¿Por qué? Porque incluso hay colgajos, presencia de colgajos, hay desprendimiento incluso de lo que es la piel. Esto se evidencia porque hay una solución de continuidad a nivel de la epidermis, casi llegando a la dermis y sus áreas de concavidad interna, ¿no es cierto? Es una lesión causada por dientes. ¿Cuál es la importancia forense? La morfología dentaria del agresor. La relación en los crímenes sexuales es frecuente su presencia en áreas erógenas, como en el cuello, el hombro, en las mamas, en la vulva, en los músculos. Presentan mordeduras, algunas con áreas centrales de sucilación. Entonces, su característica, ¿cuál va a ser? Va a haber una equimosis, va a haber la excoriación. Por eso se dice contusión compleja, no es como la otra, pero la otra no solamente había contusión, ¿no? Aquí ya prácticamente la combinación de hay áreas equimóticas, hay lo que son las excoriaciones y bueno. Las lesiones por aplastamiento. Es la acción convergente de dos agentes contundentes que viajan en direcciones opuestas sobre puntos antagónicos en un segmento anatómico. ¿Qué entienden por esto? Convergente sobre un cuerpo. ¿No? El de arrancamiento es al revés, es divergente, o sea que hay una separación, hay fuerza entre dos puntos antagónicos. Ya, aquí por ejemplo convergen en un solo punto, es lo que pasa aquí, ¿no? El piso y la llanta. Si esto retrocede, lo aplasta, ¿no? Entonces va a provocar lesiones por aplastamiento, lesiones como que en este caso podría provocar hasta fracturas, deformidad de cráneo. La etiología puede ser accidental, más que todo se da esto en accidentes de tránsito. Las lesiones más serias ocurren en órganos internos, tejidos óseos y la piel. Pacientes que sobreviven grandes traumatismos por aplastamiento llegan a presentar el síndrome de Crush. Ahora aquí hay otro tipo de lesiones, que es por caída y por precipitación. ¿Creen que es lo mismo? Que caída puede ser una propia altura y para la precipitación no debe ser algo más. Exacto. En las caídas prácticamente es de su propia altura, ya donde prácticamente va a haber lesión de los puntos de apoyo, rodilla, puede haber de las manos hasta de la cabeza, pero en las precipitaciones son de lugares más altos, y puede ser de las montañas, puede ser de un edificio, más que todo están expuestos las personas, por ejemplo los pintores, los albañiles, a este tipo de lesiones, donde aquí se va a provocar lo que es la fractura de cadera habitualmente, ¿no? Y más que todo se da en personas mayores de 60 años, fractura de cadera, fractura de capo y fractura de estelar de cráneo, etc. Algo que me estaba olvidando decirles es que en heridas inconclusas puede haber dos tipos de lesiones, una puede ser por el golpe y el otro por el contragolpe. El golpe es el contacto directo, es el intercambio de energía en el punto de la lesión, donde puede llegar a ocasionar una fractura, puede llegar a ocasionar un daño de la piel, pero también hay su consecuencia, se puede decir, el contragolpe es algo habitual que puede suceder. Por ejemplo, en este caso, aquí digamos la provocó una equimosis, pero el paciente está consciente, no tiene otosagia, camina normal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en todo paciente con TEC? Internarlo mínimamente por 24 horas de observación. ¿Qué pasa cuando van, digamos, a consulta externa? El paciente está bien, se ha golpeado, no presenta ortosagia, no ha vomitado, no tiene cambios, digamos, de conducta, le mandamos a su casa, ¿no? Pero nos olvidamos del contragolpe. Tal vez ha habido un desprendimiento de masa encefálica, nos puede estar provocando una hemorragia intracraneana,
y de esta manera ocasionar lo que es una hipertensión intracraneal. Y el paciente muchas veces llega prácticamente a necesitar un procedimiento quirúrgico para hacer la descompresión. Si no se le trata a tiempo, prácticamente muere. Entonces, el efecto de una lesión contusa, prácticamente el golpe y el contragolpe. Esta es una lesión por arrancamiento. Aquí podemos decir que hay un desprendimiento total o parcial de una parte del cuerpo. Esto va a ser por la fuerza de compresión o por la fuerza de tracción. En este caso, el arrancamiento se puede dar por dos sentidos. Uno puede ser por atrición, donde prácticamente se va a llegar a amputar, o por lo que es la tracción, ¿no? Aquí los tejidos exhibirán evidencia de sus resistencias. Va a haber bordes de las heridas, aparecen irregularidades, o sea, heridas irregulares, equimóticas, hemorragia. Prácticamente esto se da en los accidentes laborales. También tenemos parte de lo que es la clasificación de las lesiones por arrancamiento, el de cuello, ¿no? Donde prácticamente hay una separación horizontal del cuello mediante una sección hasta la columna. También está el descuartizamiento, ¿no? Separación de segmentos corporales. La amputación, esto puede ser de la mano, puede ser en distintas partes del organismo. El scalp, que es arrancamiento del cuero cabelludo. Prácticamente este es un tipo de accidente laboral donde las mujeres prácticamente, se ha visto, ¿no?, casos donde las máquinas se enredan y empiezan a jalar y atraccionan hasta el cuero cabelludo. Bueno, y otros. Ahora vamos a hablar sobre las heridas cortantes. Nosotros prácticamente tenemos que definir el punto de origen de una herida cortante y el punto final. Tenemos que saber si esta herida ha sido ocasionada por una tercera persona o ha sido ocasionada por la misma persona, si es que ha infringido en lo que es la autolesión. Estas heridas tienen dos alas en la mano, ¿ya? O coletas también. En la coleta mayor, prácticamente, si el arma es contuso cortante o pulso cortante, prácticamente el ala mayor es más profunda, ¿ya?, en comparación de lo que va a ser la coleta menor. En la coleta menor es más superficial, entonces quiere decir que la lesión se ha iniciado aquí y se está terminando en el otro extremo. Por eso, mediante eso nosotros podemos determinar la dirección de la lesión. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, se ha visto en casos de suicidios donde las personas llegan a seccionarse el cuello desde una sección anterolateral del cuello izquierdo. Si son, digamos, si no son zurdos, se seccionan desde la parte anterolateral del cuello, llegando casi hasta la parte lateral derecha del cuello, pero no llega, la parte más profunda llega a ser la lesión. ¿Ya? Es muy distinto cuando es un homicidio. En un homicidio prácticamente puede ser horizontal, puede ser cortado, incluso puede llegar a degollarnos. Entonces, ¿cuáles son sus características? Tiene, a diferencia de las heridas, de las escoriaciones, laceraciones y otras, estas tienen bordes definidos. ¿Ya? Son extensas, son más extensas que profundas. Cuando son heridas cortantes, cuando son punzocortantes, a veces son más profundas que extensas. Tardan más de 15 días en sanar y dejan una cicatriz. Sus extremos son alargados. La primera coleta más profunda y corta, ¿no es cierto? Es aquí, el punto de origen. La segunda es más larga y superficial. Aparte, en un suicidio, por ejemplo, ¿cómo puedo determinar? Por ejemplo, encuentro a una señorita desangrada que se ha seccionado el cuello. ¿Cómo puedo determinar si eso ha sido un suicidio o es que ha sido un homicidio? Uno de los puntos sí es eso. Otra cosa a observar y más característico es que el paciente que tiene esa
esa gana de terminar con su vida, prácticamente se desviste, se mira al espejo. Entonces vas a encontrar la ropa íntegra, a la diferencia de lo que es un homicidio. En un homicidio no vas a esperar a que se desvista, prácticamente le botas y ahí sale tu cadera, ¿no es cierto? Otro, lo que va a hacer es el trayecto de la lesión. Y algo muy fundamental es en la mano que está empuñando el arma va a estar con sangre. En este caso, por ejemplo, si es suicidio, pues donde ha empuñado su mano va a estar con sangre, a diferencia de lo que es homicidio. ¿Ya? Aquí vamos a hablar sobre lo que son las heridas punzantes. Estas heridas son causadas por instrumentos largos con punta. Más afinado, puntiagudo, más fácilmente perforará los tejidos. El orificio de salida, que es redondeado y más pequeño que el orificio de entrada. Bueno, estos son los que causan prácticamente las heridas punzantes, heridas, agujas, clavos, espinas. Aquí le falta poner lo que son de los cuchillos, ¿no? Porque son también punzantes, las navajas. Aquí están las heridas punzocortantes. Aquí es donde les decía que prácticamente en estas heridas punzocortantes predomina la profundidad y la gravedad está prácticamente acorde a la profundidad de lesión que se ha cometido. Por ejemplo, si esta herida es superficial, no debe llegar a las venas y prácticamente no tiene mucho riesgo. Pero en cambio, si es muy profunda, puede haber seccionado tendones, vasos sanguíneos, o puede llegar a un shock hipovolêmico y perder la vida. Este tipo de heridas son realizadas por instrumentos con punta afilada y uno o varios bordes cortantes. Bueno, su característica prácticamente va a ser una herida con arma bicortante o monocortante. En este caso, bicortante se refiere a lo que son, hay unas navajas de doble filo, esas son, porque tienen dos paredes, puede causar dos veces daño. Las monocortantes se pueden considerar lo que es el cuchillo. Tiene una parte roma y una parte fila, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a las heridas contusocortantes, bueno, en las contusocortantes prácticamente pueden ser por armas contusas pero filosas. En este caso se puede ver que las heridas primero van a provocar una lesión por intercambio de energía, después puede provocar una solución de continuidad. Aquí se puede evidenciar que los bordes de la herida van a ser celulares, va a haber áreas equimóticas y también áreas inflamatorias. Primero sucede lo que le estaba diciendo, es la contusión. Estas pueden ser ocasionadas por hachas, guillotinas, hasta incluso por un mismo bate de béisbol que le den en la cabeza, prácticamente va a provocar una herida de oro. ¿Quieren descansar? Sí. Ya. Podemos irnos también. Si quieren ir, 10 minutos, vayan a tomar algo, 10 minutos y continuamos con eso. Antonio.